Al nombre de Cristo toda la gloria. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos contentos? No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Vienen problemas, vienen dificultades, pero Dios está con nosotros. Amén. Maravilloso es el nombre del Señor. Y vamos a meditar en estos minutos que tenemos en la palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 34. Maravilloso es el nombre del Señor. Damos una cordial bienvenida en esta noche a todos los amigos. Salmo capítulo 34, verso 18. Amén. Maravilloso es el nombre del Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. Salmo 51, versículo 17. Aleluya. 51, 17 dice la palabra de Dios. 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Que Dios quiere que nosotros permanezcamos quebrantados en su presencia. Porque desafortunadamente, amados hermanos, en medio nuestro hay muchos vasos que no se han querido quebrantar. Hay muchas vidas que no han querido realmente dar el 100% de lo que Dios está esperando. Entonces, en esta noche, amado hermano, con la ayuda de Dios, vamos a hablar del quebrantamiento. ¿Para qué sirve el quebrantamiento y qué es el quebrantamiento? Y en primer lugar, amado hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos realmente ver un avivamiento? ¿Cuántos de nosotros queremos realmente ver la gloria de Dios? Yo sé que cada uno de nosotros, amados, pero el avivamiento no vendrá si no hay un posterior quebrantamiento. Necesitamos humillar nuestro corazón, necesitamos quebrantar nuestra vida. Y hemos leído la palabra donde dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Notemos en esta palabra que dice que Dios está cerca o lejos. Y en esta hora, amado hermano, como ya entendemos y comprendemos que necesitamos ser quebrantados, vamos a trabajar en base de algunos personajes, unos que se quisieron quebrantar y otros que por su orgullo, por su inmadurez, por su inexperiencia, nunca le dieron el lugar a Dios y Dios no pudo hacer, aleluya, el trabajo que tenía con ellos. Amén. Y en esta preciosa hora vamos a empezar con el rey Saúl, el primer rey, aleluya, sobre el pueblo de Israel. Amén. Dice la escritura que el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. Antes de que llegara el primer rey, esta nación era gobernada por los jueces. Pero llega un momento donde Israel dice, bueno, nosotros queremos ser como las demás naciones. Ya no queremos que nos gobierne Dios. Porque en ese tiempo existía algo que se llamaba la teocracia, el gobierno directo de Dios sobre su pueblo. Pero llega un tiempo, amado hermano, donde el pueblo de Israel se rebeldiza, no se quiere quebrantar, no se quiere subyugar y dicen, bueno, queremos un rey. Entonces Dios le dice, aleluya, a Samuel, bueno, el pueblo de Israel quiere rey, entonces le vamos a dar un rey. Y es así, amado hermano, donde todos conocemos la historia que llega, aleluya, el momento donde Dios se provee este rey para el pueblo de Israel. Vemos al profeta Samuel, vemos a este hombre de Dios ungiendo a Saúl, pero me llama la atención la escritura que dice que lo ungió con una redoma de aceite. Y que cuando fue a ungir a David, lo ungió con un cuerno de aceite. Veamos la diferencia entre redoma y cuerno. Redoma, voluntad humana. El pueblo de Israel quería un rey. Amén. Redoma, voluntad humana. El pueblo de Israel quería un rey. Pero como en el corazón de Dios sí estaba David, no lo unge con la redoma. Lo unge con el cuerno, que es tipo de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros queremos ser ungidos con redoma o con cuerno. Con cuerno, porque queremos que sea Dios el que anhele, aleluya, que nosotros seamos quebrantados. Pero, amados hermanos, vemos a estos dos hombres, a Saúl en un lado y a David en el otro. Dice la palabra que Saúl falló, pecó delante de Dios. ¿Y qué pasó con este hombre? Nunca se quiso quebrantar.
nunca se quiso sujetar. Cuando empezó su reinado, lo empezó bien, empezó sumiso, haciéndole caso a Dios a través de Samuel, el profeta que estaba en aquel tiempo. Pero llega un tiempo donde Saúl se olvida de Dios. Llega un tiempo donde Saúl se olvida para qué lo había puesto Dios, aleluya, en el reino de Israel. Era específicamente para tener guerra contra los filisteos y que los filisteos fueran derrotados de una manera total. Pero esto no se logró durante el reinado de Saúl. ¿Todo por qué? Porque no se quiso quebrantar. Tal vez Dios lo llamó muchas veces a arrepentimiento. Dios lo llamó muchas veces a que se convirtiera de su mal camino. Pero dice la palabra que llegó un punto donde fue tanta la maldad de este hombre, de este rey Saúl, que dice la palabra que Dios lo desechó. No lo desechó para salvación, pero sí lo desechó para que fuera rey sobre su pueblo de Israel. Amén. Y es allí, amado hermano, donde vemos en primer lugar a Saúl, que Dios, de cierta manera, no lo perdonó, pero tampoco Saúl se quebrantó. Amén. Pero encontramos a David, el segundo rey después, aleluya, de Saúl, que fue ungido con el aceite de Dios, con el cuerno del aceite. Amén. Encontramos que el cuerno representa la voluntad de Dios. Un hombre que fue ungido por voluntad de Dios para ser rey sobre Israel. Pero que como Saúl también falló. Que como Saúl también pecó, también desobedeció. Pero vemos la gran diferencia de este hombre, que cuando él peca, aleluya, cuando él le falla a Dios, y más exactamente, cuando él, aleluya, peca con Betsabé, y después manda a matar a Urías Eteo, llevándolo en primera fila a la guerra, todo esto en el corazón de David empezó a dar vueltas. Pero de repente Dios en su misericordia envía al profeta Natán a amonestarle de lo que estaba haciendo, de cómo estaba delante de Dios. Y es este momento, amado hermano, donde vemos el quebrantamiento del rey David. Saúl pecó, pero no se quebrantó. David pecó, pero vemos que se quebrantó, que se humilló, que pidió perdón. Y el Salmo 51, muchos de nosotros lo sabemos y sabe lo que dice. Si usted lo lee con detenimiento, empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, escuche esto, amado hermano, porque yo, primera persona, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Entonces, amados, encontramos la gran diferencia de por qué de Saúl no podemos decir que era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en cambio de David sí podemos encontrar eso en la palabra. Pero muchos se preguntarán, ¿pero acaso David no pecó igual que Saúl? Sí, amado hermano, delante de Dios los pecados valen exactamente lo mismo. Amén. Pero encontramos esta gran diferencia. David reconoció su maldad. David reconoció su pecado y quebrantó su espíritu. En el verso número 4 dice: contra ti, hablando de Dios, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Y aquí en todo este versículo, amado hermano, encontramos, aleluya, el quebrantamiento de un corazón que anhela ser perdonado por Dios. Por eso, amado hermano, cuando cualquiera de nosotros, por X o Y circunstancia, fallamos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Decirle: ya fallé, ya le fallé a Dios, yo me voy de la iglesia, yo no vuelvo, yo me descarrío, yo hago lo que sea porque ya le fallé a Dios y no quiero volver a la iglesia. ¿Será esa nuestra actitud delante de Dios? Debe ser esa nuestra actitud, como la de Saúl, que cuando faltó el profeta Samuel se fue a una divina, a una pitonisa. Esa fue la actitud de Saúl, amén. Pero notamos la actitud de David. Él se sintió agobiado por su pecado. La palabra dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Probablemente pasaron muchos meses, probablemente pudieron pasar algunos años mientras David guardaba en su corazón aquel pecado. Él se acordaba de Betsabé, él se acordaba de Urías Eteo, de lo que había hecho. Pero cuando Dios, a través del profeta Natán, lo amonesta,
¿Qué pasa con David? Su corazón se quebranta, su corazón se parte, su corazón empieza una etapa de arrepentimiento en su vida. Por eso notamos la gran diferencia que lleva el quebrantamiento en el cristiano y en la cristiana de este tiempo. ¿Qué hacemos cuando fallamos? ¿Pedimos perdón o nos guardamos, aleluya, lo que estamos haciendo? La palabra del Señor dice que Él es amplio en perdonar. Y si Él es amplio en perdonar, ¿por qué yo, si fallo, si peco delante de Dios, por qué me tengo que esconder lo que está ardiendo dentro de mi corazón? Lo tengo que sacar, que el Señor dice en su palabra que Él es amplio en perdonar. Entonces vemos, amados, la gran diferencia que hay entre estos dos hombres. Pero también encuentro yo otros dos hombres en los cuales hay una gran diferencia. Saúl y David los separaba una cima muy grande que fue el quebrantamiento. Pero también encontramos a Judas e encontramos a Pedro, dos apóstoles del Señor, amén, o dos discípulos de Cristo en este tiempo. Todavía no eran apóstoles. Y todos conocemos, amado hermano, que tanto Judas como Pedro le fallaron a Dios, le fallaron a Cristo, amén. Judas lo vendió por 30 piezas de plata, dice la palabra, y Pedro lo negó 3 veces, amén. Entonces vemos, amado hermano, que delante de Dios, la traición de Judas y la negación de Pedro eran exactamente iguales. ¿Qué estaba esperando Dios de ellos? Un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino. Amado hermano, yo le hago una pregunta. Si Judas hubiera pedido perdón y se hubiera arrepentido, ¿Dios lo había sanado? ¿Dios lo había perdonado? Amén, ¿cierto? Porque Dios es amplio en perdonar. Pero Judas toma una decisión contraria. No se quiso quebrantar. Se fue a un lado cuando fue otra vez a donde estaban aquellos hombres que le habían dado la plata, las 30 monedas. Quiso devolverlas porque el remordimiento lo estaba matando. Pero ese remordimiento no le alcanzó para acordarse que Dios es amplio en perdonar. Y toma la fatal decisión de ahorcarse, de suicidarse, de acabar con su vida. Y desafortunadamente todos conocemos cuál es el fin de un suicida. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero vemos lo contrario de Judas, que es Pedro. Niega al maestro. Yo no lo conozco. Yo no soy de ellos. Empieza a decir palabras soeces, porque la gente que lo veía le decía, es que hasta tu manera de hablar te delata. Este era Pedro, un hombre que había tenido comunión con Cristo, un hombre que estaba involucrado en los negocios del Señor. Pero llega un momento en la vida de Pedro donde lo niega, traiciona al maestro, lo niega 3 veces. Dice la palabra que sale corriendo, llora amargamente. Pero él espera un momento. Entonces vemos, amado hermano, que tanto Saúl como Judas tomaron una decisión equivocada de no quebrantarse, de no, aleluya, venir en arrepentimiento. Pero vemos a David y vemos a Pedro que aunque le fallaron a Dios, ellos dijeron, no, el Señor me puede perdonar, el Señor me puede restaurar, pero es necesario que yo quebrante mi corazón. Amén. El corazón, aleluya, de Judas y el corazón de Pedro, amén. El corazón quebrantado y el corazón orgulloso. Cuando el corazón es orgulloso, estamos pendientes y enfocados en el fracaso de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3, amén. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso pasa cuando hay un corazón quebrantado. Yo tengo que reconocer que soy inferior a los demás. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, reconozcamos con humildad que hay personas superiores a ustedes. Eso se aplica para todos los cristianos y para todas las cristianas. Entonces, número 1, el corazón orgulloso está siempre enfocado en el fracaso de los demás, pero el corazón quebrantado está siempre reconociendo sus propias falencias y sus propias necesidades. Amén. Como segundo punto, encontramos que el corazón orgulloso siempre está buscando que le sirvan.
El corazón orgulloso siempre está buscando que alguien haga el trabajo por él. El corazón orgulloso siempre está buscando que alguien venga y haga por mí. Venga y hágalo usted por mí porque yo no puedo, porque yo no tengo tiempo, porque yo no soy capaz, en fin. Entonces el corazón orgulloso siempre estará buscando a alguien para que le sirva. Amén. Pero encontramos que el corazón quebrantado siempre está buscando a alguien a quien servir. Siempre está buscando a alguien a quien hacerle un favor. Que hay que limpiar las bancas, amén. Que hay que barrer el templo, amén. El que nunca participa en las actividades de la iglesia, déjeme decirle de parte de Dios, tiene un corazón orgulloso. Porque no quiere participar de las cosas que Dios nos ha dado para que participemos. Amén. Pero el corazón que está quebrantado, el corazón que está humillado, siempre busca hacer lo posible por agradar a su Señor. Amén. Mateo 20, 25 al 27 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Veamos la gran diferencia entre el corazón orgulloso y el corazón quebrantado. Aquí Cristo llama a sus discípulos y le dice, bueno, los gobernantes de las naciones ejercen presión sobre sus reinos, sobre sus naciones, ya sean reyes, ya sean presidentes, ya sean primeros ministros, ejercen dominio sobre su nación, aleluya, donde están gobernando. Y aquí hay un paréntesis porque dice, mas entre ustedes no será así. Nos está hablando a cada uno de nosotros como iglesia, como pueblo del Señor y como cuerpo de Cristo. Él nos está diciendo, no podemos ser como los demás que están en el mundo. Los demás que están en el mundo son orgullosos, pero más entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, amado hermano, vamos a ver las bendiciones del quebrantamiento. Salmo capítulo 34, versículo 18 fue el pasaje que leímos, amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En primer lugar, podemos ver que la primera bendición que recibimos al estar con un corazón quebrantado y contrito es que Dios estará cerca de nosotros. ¿Y cuánto queremos que Dios esté cerca de nosotros? Cada uno de nosotros queremos que Dios permanezca ahí, porque dice la palabra que Él aborrece a los altivos, que Él los mira de lejos, que Él los mira allá porque no se quieren quebrantar. Entonces encontramos que Dios estará siempre cerca al que está quebrantado. Pero también encontramos como segundo punto, el corazón quebrantado puede manifestar la vida de Jesús por medio de su vida. ¿Me hago entender? Podemos manifestar la vida de Jesús cuando estamos quebrantados. Amén. Encontramos, amado hermano, que cuando Cristo estaba a punto de ir al monte, aleluya, al huerto del Getsemaní, dice la palabra que antes de que él fuera al huerto a orar, bendito sea el nombre del Señor, él reunió a sus discípulos en el aposento alto y partió con ellos el pan y tomaron el vino. Amén. Instituyó la cena del Señor. Y encontramos entre unas palabras que el Señor pronunció y fueron estas palabras. Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. En otras palabras, Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Él tomó el pan estaba entero y empezó a partirlo. 12 pedacitos. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Judas, en fin. Amén, amado hermano. Entonces empezó a quebrantar este pan, pero dice que este pan es símbolo de Cristo, amén, de su cuerpo que fue quebrantado. Ahora,
nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser quebrantados para manifestar la vida de Dios, para manifestar la vida de Jesús. ¿En qué sentido? Segunda de Corintios, amén, capítulo 4, verso 10 en adelante dice la palabra: llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Notemos que aquí el apóstol Pablo dice que hay que llevar siempre, ¿qué? La muerte de Jesús. Esto quiere decir que debemos estar siempre sumisos, quebrantados, buscando a Dios, buscándolo en ayuno, en oración, en estudio de la palabra, no siendo arrogantes, no siendo disenciosos, no haciendo lo malo delante de Dios, sino que en todas partes y por todas partes manifestemos la muerte de Cristo, el quebrantamiento de Jesús. Pero este quebrantamiento me va a dar a mí una consecuencia positiva. ¿Cuál es? Para que también, ¿qué? La vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Si yo permanezco en quebrantamiento, si yo permanezco sumiso, humillado delante de Dios, el hermano que está a mi derecha va a decir: oiga, el hermano Edgar es un hombre sumiso, es un hombre tranquilo, es un hombre calmado, no se sobreexalta, no es orgulloso, no pelea, no es disencioso, en fin. Entonces, cuando yo logro que en mi vida se manifieste el quebrantamiento o la muerte de Jesús, produzco para los demás la vida de Jesús en mi cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 12, versículo 24 dice la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Notemos lo que está diciendo el Señor aquí. El grano de trigo es enterrado, amado hermano. Pero si ese grano de trigo no muere, aleluya, dentro de la tierra no puede salir, aleluya, la matica o el arbolito que va a nacer, porque ese grano no pudo morir. Tiene que morir el grano para que fluya fruto de ese grano. Igualmente el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para producir vida de Dios para toda la humanidad. Amén. La palabra de Dios dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. El grano de trigo tipifica el creyente o la creyente, el cristiano, la cristiana, que debe morir cada día a su orgullo, que debe morir cada día, o más bien debemos. La cartilla dice debemos, amén. Debemos morir al orgullo, debemos morir al pecado, debemos morir a la falsedad. ¿Por qué? Cuando morimos a la falsedad, el grano se entierra, nuestro ego se entierra, y cuando se entierra, ese grano muere. Pero si muere el viejo hombre, que representa el pecado, dice la palabra que lleva mucho fruto. Podemos manifestar la vida de Dios a través del quebrantamiento. Si nos quebrantamos, podemos lograr que la vida de Cristo sea reflejada en nosotros y bendigamos a un sinnúmero de personas. Amén. En segundo lugar, amado hermano, encontramos que el quebrantamiento nos da una capacidad mayor para amar y adorar a Dios. ¿Cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto usted adora a Dios? Si yo le preguntara a usted, amado hermano o amada hermana, en esta hora, de 1 a 10, dígame cuánto ama a Dios. Usted diría, uy, tal vez 5, o tal vez 3, o bueno, yo alcanzo a llegar a 7. O algunos dicen, bueno, es que yo lo amo hasta el 10. Yo lo amo perfectamente. Pero a mí la palabra me enseña una cosa muy especial. Entonces, número 3, nos da capacidad mayor para amar y para adorar a Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 37, encontramos las siguientes palabras. Amén. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa,
de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Jesús llegó a la casa de este hombre y todos estaban sentados esperando para ver qué era lo que estaba hablando Dios, lo que estaba hablando el Señor. Entonces todos se sentaron esperando a ver qué es lo que iba a hablar Cristo, qué es lo que nos viene a hablar este hombre. Pero mientras están todos hablando, dice la palabra que entró la mujer y se hizo por detrás del Señor Jesucristo. Suponemos que estaban sentados todos a la mesa compartiendo alguna clase de alimento, pero a mí la palabra me dice que esta mujer entró y trajo un frasco de alabastro y por dentro de ese frasco estaba un perfume y suponemos que era un perfume de un alto valor. Pero dice la palabra que a esta mujer no le importó que el Señor estuviera allí sentado hablando con los demás. Dice la palabra que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Encontramos en primer lugar que esta mujer era una pecadora que había sido salvada por el Señor y que en ese agradecimiento ella llega hasta donde está el maestro y lo primero que hace es llorar. ¿Cuántos hemos dejado de llorar en la presencia de Dios? ¿Cuántos hemos dejado de derramar nuestro corazón delante de Dios? Pero esta mujer agradecida dice que se puso a llorar y además comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Usted se imagina, amado hermano, cuál sería el llanto de esta mujer para que la Biblia diga que los pies del maestro fueron totalmente regados por las lágrimas de aquella mujer? Tuvo que haber llorado mucho, tuvo que haber derramado muchísimas lágrimas. Usted y yo necesitamos pasar más tiempo con Él. Usted y yo necesitamos pasar más tiempo con el Maestro, porque como decimos por ahí, nadie está tan cerca de Dios que no se pueda acercar otro poco. Amén. Te invitamos a acompañarnos todos los días en tu programa A Viva Voz, solo por Cristiana Estéreo.